Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice así la santa palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Hermano, pues esta por esta ocasión nos enfocaremos una vez más en este versículo. Es importante, hermanos, no hemos avanzado a los demás textos porque es importante tener la base y el fundamento teológico para comprender correctamente lo que nuestro Señor Jesucristo dice más adelante. Así que esa es la razón por la cual nos hemos detenido en este versículo. En la primera ocasión, hermanos, que meditamos sobre este versículo, pudimos ver, y ahora al entrar a esta última exposición de Mateo 5:17, es importante que esto esté en nuestras mentes. En la primera ocasión vimos que cuando Cristo habla de cumplir la ley y los profetas, se refiere a darle la plena manifestación de lo que era esperado, hermanos. No debemos olvidar eso. Cristo no solo confirmó la ley y los profetas, ¿recuerdan? Sino que los cumplió. No solo dijo que la ley era buena, sino que la cumplió. No solo dijo que las profecías eran verdaderas, sino que Él mismo la cumplió. Eso debe estar en nuestras mentes. En segundo lugar, vimos en la segunda predicación las implicaciones del cumplimiento de la ley en su manera más general. Y si ustedes recordarán, dimos dos oraciones aparentemente contradictorias: que hemos sido libertados de la ley, pero que hemos sido ligados y atados a la ley. Cuando hablamos de ser libres de la ley, este es como un pacto de obras para ganar la salvación por nuestro propio esfuerzo. Pero cuando decimos que somos ligados a la ley, lo que esto quiere decir es que la ley sigue siendo el estándar de conducta para el creyente. Y la semana pasada pudimos ver que nuestro texto enseña una perfecta armonía entre la ley y el Evangelio. No que sean iguales, pero que al ser diferentes no son opuestos. Y que por lo tanto existe una perfecta armonía, y para un correcto entendimiento del Evangelio la ley es necesaria, y para una correcta interpretación de la ley el Evangelio es necesario. Y dijimos, hermanos, que la ley sirve al Evangelio, sirve los propósitos del Evangelio, pero que el Evangelio honra la ley, y ese creo que es, hermanos, el propósito principal en nuestro texto. Esta última oración de que el Evangelio honra la ley, creo que es la fuerza principal de nuestro texto. Para decirlo en otras palabras, Mateo 5:17 declara
o establece la ley. Y repito, cuando digo que la fuerza principal del texto se encuentra en que Cristo establece la ley, no podemos olvidarnos de las 3 otras predicaciones donde ya se ha establecido que no es su único significado, ¿sí, hermanos? No es el único significado, pero lo que quiero insistir es en esta última predicación de Mateo 5:17, es que la fuerza de las palabras de nuestro Señor Jesucristo pueden ser parafraseadas como: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para abrogar la ley, sino para establecerla, sino para confirmarla. Hermanos, Cristo declara por medio de su persona, el Evangelio mismo, el Evangelio encarnado, declara que la ley continúa perpetuamente, que la ley es establecida por Él, siendo Él el Rey esperado. No viene a demoler su propia ley que ya había dado, sino la viene a establecer y a confirmar en la entrada y en la expansión de su reino. Así que quiero demostrar que la ley moral de Dios, o sea, el Decálogo, es confirmado por el Evangelio. La ley moral de Dios, o sea, el Decálogo, es confirmado por el Evangelio, es establecido por el Evangelio. La predicación fiel del Evangelio siempre ha producido, hermanos, que los enemigos se levanten. La predicación fiel del Evangelio siempre ha producido que los enemigos de este Evangelio se levanten y traten de difamar y de distorsionar la enseñanza de este. Un ejemplo claro, hermanos, lo tenemos en la época de la Reforma. Los reformados fueron atacados por un grupo de personas de la siguiente manera. Estas personas decían de los reformados: ustedes son unos antinomianos. La manera en la que ustedes presentan el Evangelio disminuye la importancia de la ley en la vida del cristiano. Ustedes no aman la ley, protestantes. Ustedes no aman la ley, reformados. Hermanos, los cristianos verdaderos, aquellos que predicaban el Evangelio fielmente, eran atacados por un grupo de personas de ser antinomianos. ¿Pueden creerlo? ¿Quién era este grupo de personas? Ninguna otra falsa iglesia, sino Roma. Roma decía que los cristianos no tenían en alta estima la ley. ¿Y por qué decía esto Roma? Roma esto lo decía porque, según ellos estimaban la ley, al hacerla los preceptos que deben ser seguidos por los cristianos, para que sus obras sean pesadas con sus malas obras y su destino eterno sea decidido. Y entonces, cuando viene el Evangelio verdadero y dice: no,
es declarado que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Roma reacciona y dice: antinomianos, ustedes odian la ley. Ahora, si somos llamados antinomianos por mantener firme que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, es correcto, está bien. Debemos aceptar ese apodo con mucho gozo. El mismo apóstol Pablo era acusado de mantener un evangelio, una predicación que daba licencia a los hombres para pecar. Es por eso que dice en Romanos 6, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Nuestro Señor mismo, hermanos, nuestro Señor mismo, al conocer las mentes de sus oyentes, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley. O sea, yo sé que algunos de los que están aquí están pensando que me he venido a levantar en contra de Moisés. Yo sé que muchos de los que están aquí piensan que he venido a abrogar lo que los profetas y Moisés dijeron. Pero yo les digo, no he venido a abrogar. Hermanos, no debemos ponernos tristes si somos llamados antinomianos por ellos. Está bien. Jamás vamos a decir que el hombre puede alcanzar la salvación por su desempeño. Así que en un sentido, el evangelio verdadero será antinomiano, en un sentido. Pero había otro grupo de personas, hermanos, otro grupo de sectas más bien, así parecido a Roma, que llamaban a los reformados legalistas. Qué contraste, ¿no? Unos les llaman antinomianos, pero otros les llaman legalistas. ¿Y por qué les llamaban legalistas? La razón era, hermanos, porque aunque los reformados sostenían que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, no obstante, esta ley continúa siendo de importancia y de relevancia para la vida del cristiano. Y aquí está. Esto era lo que más molestaba a esos hombres. Que si alguien dice, los reformados decían, y las sectas se enojaban, que si alguien piensa ser justificado por las obras, por la fe, sin las obras de la ley, pero su fe viene sola, no es justificado delante de Dios. Que si un hombre piensa tener la salvación por la pura gracia, pero que esta pura gracia le permite vivir en desobediencia a la ley de Dios, no es cristiano. Así que si van a llamarnos legalistas por este otro lado, hermanos, también deben alegrarse y aceptarlo. Porque el evangelio de la sola fe, por la sola gracia, solo por medio de Cristo, crea en el creyente un corazón nuevo para que ande en buenas obras. Un corazón celoso de buenas obras. Así que no debemos disminuir o tratar de distorsionar el evangelio simplemente para evitar estos apodos. Hermano, cuando estés predicando el evangelio a un católico romano y él te diga, no, es que tú haces la ley a un lado, sí lo dicen, es que tú haces la salvación muy sencilla simplemente por creer. No seas tentado a decirle, no, nosotros apreciamos la ley de una manera como ustedes. No, hermanos, no la apreciamos como ellos. Tú tienes que insistir y seguir diciendo, la salvación es por la sola
fe. El hombre en la cruz, sin ninguna buena obra, fue perdonado de todos sus pecados y heredó el reino de su Señor plenamente por la sola fe. No caigamos en ese error. Y cuando viene un antinomiano que te dice, puedes deleitarte en el pecado cuanto quieras, no tiendas a disminuir el Evangelio diciendo, sí, el Evangelio predica la gracia. No, predícale la ley, la continuidad de la ley. Y para que revele su pecado y pueda ser perdonado. Así que, hermanos, ¿cómo podemos guardarnos de estos errores? ¿Cómo podemos guardarnos de... No olviden estas comillas porque las vamos a usar más adelante. ¿Cómo podemos guardarnos de exaltar la ley de tal manera que lleguemos a confundirla y a olvidarla? De tal manera que ahora predicamos un evangelio que es necesario, las buenas obras para el perdón de pecados. O por el otro lado, ¿cómo debemos guardarnos de exaltar tanto la gracia que nos olvidemos que es requerido, nuestra obediencia a los mandamientos de Dios? Hermano, no debes guardarte de exaltar la gracia y no debes guardarte de exaltar la ley. Ellos no la exaltan. Ese es un error que suele pasar cuando el cristiano está formulando su teología. Piensa que lo único que debe hacer es mantenerse siempre en medio de las dos posiciones. Piensa que no hay que ser como los católicos romanos, simplemente hay que estar en medio. No hay que ser tan extremistas como los antinomianos, simplemente hay que estar en medio. No, hermanos, así no se hace la teología. La manera en la cual ahora nos podemos guardar de estas desviaciones heréticas es por predicar el Evangelio y exaltar el Evangelio correctamente y predicar la gracia correctamente, así como la ley. Así que no tengas temor de guardarte y no querer exaltar el Evangelio para que la gracia no se confunda. No, predícala correctamente, enséñala correctamente. Hermanos, la predicación correcta del Evangelio establece la ley. Así que mientras mejor sea tu doctrina en cuanto al Evangelio, más serás guardado de estos dos graves errores, hermano. Mejor te podrás guardar. Decimos que el Evangelio es el remedio para estos dos errores, porque el Evangelio predica la gracia y el Evangelio establece la ley. Hermanos, dos conceptos deben venir a nuestra mente de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones cuando hablamos de la ley. Si decimos que el Evangelio establece la ley moral, dos conceptos deben venir a nuestras mentes. En primer lugar, la ley moral debemos relacionarla inmediatamente. La ley moral debe ser relacionada inmediatamente en nuestras mentes con el pacto de obras que Dios hizo con Adán. ¿Recuerdan? Entonces, cuando pensamos en la ley moral de Dios, tenemos por este lado este concepto, pero también cuando pensamos en la ley moral de Dios, podemos referirnos a la conducta que el creyente debe practicar. Una pregunta, hermano. ¿Cuál de estos conceptos Cristo establece en el Evangelio? ¿La ley moral como un pacto de obras o la ley moral como la conducta del creyente?
¿Cuál de estos dos conceptos es establecido en el Evangelio? Los dos. El pacto de obras, aquel que decía, haz esto y vivirás, es confirmado, es establecido, es declarado que es bueno, es declarado que es justo cuando predicas el Evangelio. Pareciera que la doctrina del Evangelio excluye a la ley o la hace a un lado como el pacto de obras. Pero todo lo contrario, hermano. Fíjate lo que predica el Evangelio y podrás ver que el Evangelio confirma la ley como un pacto de obras. El Evangelio predica a los hombres. El Evangelio llama a los hombres al arrepentimiento. Pero ¿por qué llama a los hombres al arrepentimiento? Ve conmigo Romanos 5. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El Evangelio llama a los hombres al arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio confirma que en lo que Adán pecó ha afectado a todos los hombres. Hermanos, ¿por qué la necesidad de las misiones? ¿Por qué el impulso misionero? ¿Por qué el impulso de alcanzar países enteros, ciudades, colonias? ¿Por qué? ¿Por qué ir a aquellas personas que no han escuchado el Evangelio? ¿Sabes? Porque el Evangelio confirma que los hombres violaron el pacto cuando Adán lo quebrantó. El Evangelio confirma que ese pacto era bueno y que Adán es un violador de él. Podemos ver, hermanos, que la ley es la ley como un pacto de obras. Se dice que es bueno por la predicación correcta del Evangelio. Hermanos, si no, no hay que ir a las misiones. Si no, no hay que ir a aquellos que no han escuchado el Evangelio. ¿Por qué ir a aquellos que no han escuchado el Evangelio? Porque son violadores del pacto, aunque no tienen la ley, son ley para sí mismos. Son violadores del pacto en Adán. Si no, mejor no les prediques y van a tener menos culpa. Si tú crees que aquel que está en la isla muy lejana, ni tiene nombre, va a ir a la presencia de Dios cuando muera simplemente porque no ha escuchado el Evangelio, pues tu predicación del Evangelio no confirma la ley, pero la predicación de la Biblia dice que vayas a todas las naciones porque todos han violado el pacto. Además, ahora, hermano, piensa en esto. Los católicos dicen que ellos exaltan la ley, pero yo digo que la disminuyen. ¿Por qué? Porque ellos creen que la violación y el pacto que quebrantaron en Adán es tan leve, es tan poca cosa, que con unas obras, con unas cuantas obras, todo se soluciona. No, el Evangelio considera ese pacto tan estable que todos los hombres están condenados por él. Además, el Evangelio establece la ley cuando éste llama a las personas a confiar en el fiador, en nuestro abogado de la ley. Hermanos, la ley es tan establecida en el Evangelio que solo pueden los pecadores ser salvos por confiar en aquel que la cumplió perfectamente. La ley
confirma y establece que el Evangelio es bueno y que el Evangelio que la ley es perfecta cuando llamas a los pecadores a confiar en el que la pudo obedecer. Hermanos, ¿por qué no les llamamos a confiar en buenos hombres? ¿Por qué no llamamos a los hombres a confiar en buenos hombres? Porque los pecadores solo pueden ser salvos si uno que no quebrantó el pacto quisiera salvarlos. Hermanos, mira, aún la historia de la redención, ¿por qué Cristo nace sin varón? Ahí mismo el Evangelio la ley es confirmada. Piensa en esto. Cristo no nace de varón porque el sustituto, el segundo Adán, no debía pertenecer a la cabeza de Adán. Algunos creen que el pecado se encuentra en la materia y que es el cromosoma el que está contaminado cuando se une y que por eso no se podía usar varón. No, el hombre representa la cabeza federal y si Adán nacía de un varón, se ligaba a Adán. Había violado el pacto entonces. Pero Cristo nace no perteneciendo a la cabeza de Adán, porque confirma que la ley como pacto de obras fue quebrantada y que si habrá salvación tiene que ser uno que no esté a esa ley. Hermanos, la historia de la redención no solo en ese aspecto confirma la ley, también la confirma. Pues Cristo nació bajo la ley. Dice en Gálatas 4:4 que nació bajo la ley. Así que el Evangelio confirma y establece la ley porque llama a los pecadores a que confíen y los urge. No simplemente dice, bueno, Jesús es un mejor camino. No, Jesús es el único camino porque Él es el único que ha obedecido el pacto de obras, es el único que ha recibido vida eterna por su obediencia, es el único que ha llevado la maldición y el castigo de nuestros pecados y por eso es en el único que tú puedes confiar. En la cruz de Cristo se confirmó y se estableció la ley como pacto de obras. ¿Sabes qué, hermano? Dice en Gálatas 3:10 y 13 que Cristo nos redimió de la maldición que por la ley adquirimos. Hermano, la ley se confirma en el Evangelio como pacto de obras cuando dice que es justo. ¿Crees que Dios Padre fue injusto al castigar a su Hijo? Fue justo. No era necesario. Podía dejarnos a todos en la condenación. Pero cuando Cristo decide adquirir nuestra deuda, el castigo fue justo. Hermano, ¿sabes qué gritaba Cristo en la cruz con su ejemplo? Que la ley de su Padre es tan digna que para el perdón de los pecados el Hijo de Dios tiene que morir. Es tan perfecta que si un hombre recibirá perdón solamente es por la obediencia del mismo Dios encarnado. El Evangelio no dice que la ley que Dios hizo con Adán es injusta. El Evangelio dice que la ley y el pacto que Dios hizo con Adán es justa. La correcta predicación del Evangelio establece y confirma que la ley que Dios decidió poner a Adán y el pacto en el cual decidió entrar con Adán era perfecto, hermanos. ¿O sabes qué hacía Cristo en la cruz? Testificando, vindicando al Padre, a quien Dios puso como propiciación de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados. Hermano, ¿por qué Dios no simplemente te perdonó?
y te permitió pasar a su presencia. ¿Sabes por qué? Porque su ley y su pacto es tan digno que no puede ser pasado por alto una infracción a Él. ¿Sabes por qué era necesario que Cristo muriera para el perdón de los pecados? Porque el Padre no iba a ignorar la infracción que Adán hizo y toda su posteridad en él. Si iba a haber entrada y perdón al pecador, alguien debía pagar. Alguien que no tuviese pecado en sí mismo. Alguien que no perteneciese a la cabeza de Adán. El Evangelio dice que a menos que te arrepientas y confíes en Cristo, recibirás la ira eterna de Dios. ¿Sabes? Eso es una vez más la confirmación de la ley. Serás condenado si no te arrepientes, porque la ley que quebrantaste no fue satisfecha por ti. Algunas cosas prácticas, ya hemos hablado en cuanto a la teología, de que el Evangelio establece la ley como un pacto de obras porque no lo desecha, sino que cumple lo que éste requería. Pero algunas cosas prácticas en las que el creyente puede establecer la ley como un pacto de obras. Mira, hermano, cuando eres asaltado por los dardos del maligno, cuando en un estado de debilidad Satanás toma ventaja en tu corazón y te recuerda cuán grande es la santidad de Dios y cuán miserable es tu desempeño, confirmas que la ley del pacto es buena, porque confías en Cristo solamente para tu salvación. Cuando caes en la tentación y se te recuerda y tu conciencia te testifica que eres un violador del pacto de obras, recuerdas que este pacto de obras, hermano, si viene a tu mente y te dice, oh, el pacto de obras te condena, oh, el pacto de obras te condena, puedes traer esto a tu mente, oh, sí, pero yo amo tanto el pacto de obras, en mano de mi mediador. Oh sí, cierto me condena, pero ese pacto no ha sido dado a mí aparte de mi gran mediador. Y tú me acusas, conciencia, y tú me atacas, Satanás, diciendo que soy un violador de pacto. Es verdad, pero mi sustituto y mi fiador lo ha guardado para mí, y vida eterna le ha entregado el Padre a él, y yo en él viví. Hermano, confirmamos la ley cuando al ser tentados, cuando al ser atacados, confiamos en el pacto de obras en la mano de un mediador. Así que deleítate en el pacto de obras, hermano, una vez más en la mano del mediador. No puedes encontrar deleite sin el mediador. La ley, como un pacto de obras, solo te acusa y te condena. Pero en las manos de un mediador te da vida y te perdona, de tal manera que no hay ninguna condenación. Hermano, ¿sabes? Si alguien te pregunta, ¿y mereces el cielo porque has guardado el pacto de obras? Hay dos respuestas. No, yo no lo he guardado, pero sí lo he guardado, porque Cristo lo ha guardado y yo estoy en unión con Él. Ninguno entrará al cielo que esté como quebrantador del pacto de obras. Ninguno. Todos los que entrarán como cumplidores del pacto por la unión de Cristo. Hermanos, ¿puedes ver que el pacto que Dios hizo con Adán no fue desechado? Es confirmado en el Evangelio. Se es dicho de este, digno es, y por alto no lo podemos pasar. Si tu predicación del Evangelio no establece el pacto de obras por todo lo que ya dijimos antes,
pues debes revisar tu evangelio. Debes revisar el evangelio. Pero no solo Dios, el Hijo, establece la ley como un pacto de obras. Y aquí es lo que quiero enfatizar. No solo el evangelio establece la ley como un pacto de obras, sino como la conducta y el estándar para el creyente. Hermanos, ya hemos dicho algo de esto en las predicaciones pasadas, así que no me detendré a explicar cada punto. El evangelio establece la ley, hermano, fíjate esto, la ley, o sea, para parafrasearlo, la ley, el evangelio dice que la ley es buena, que la ley es justa, que la ley es digna. Cuando el evangelio regenera nuestra imagen caída en Adán y distorsionada en Adán a la imagen de Cristo. Hermanos, las gracias que fluyen del evangelio, una de ellas es la regeneración. Esta fluye del evangelio. Son gracias que pertenecen a lo que Cristo alcanzó. ¿Y sabes qué hace esta gracia? Regenera tu corazón y establece la imagen que en Adán se distorsionó. ¿Sabes para qué? Para ser no simplemente criaturas de Dios, sino nuevas criaturas y andemos en buenas obras. Así que el evangelio proclama, cuando regenera a un hombre, le dice: la ley que violaste es digna, pero ahora tu corazón es transformado, tu corazón es regenerado, la imagen que en Adán perdiste es restaurada para que andes en obediencia voluntaria. No solo en nuestra regeneración, el evangelio, una de las bendiciones y gracias del evangelio es que hemos sido adoptados hijos suyos. Antes, destituidos e hijos del diablo, fuera de la familia de Dios, en enemistad contra el Padre de las luces. Pero el evangelio nos ha dado la gracia de ser adoptados hijos suyos. ¿Y sabes qué dice Primera de Pedro? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que la adopción que hemos recibido por causa del evangelio nos capacita para honrar la ley del Padre. Para decir: oh Padre, un tiempo hijo pródigo fui, pero ahora he sido adoptado nuevamente en tu familia. Dime cómo te puedo obedecer. Dime cómo te puedo honrar. Dime qué hace que tu rostro se pueda alegrar. Otra gracia del evangelio es esta, hermanos. Se profetizó en Ezequiel que el corazón del pueblo sería transformado y que la ley de Dios se pondría en sus corazones y que estos le rendirían obediencia voluntaria. ¿Sabes dónde, según Hebreos, se cumple esta profecía? En el corazón de los creyentes. No que anden obedeciendo la ley como una carga muy pesada, no. Su corazón fue transformado, su corazón de piedra fue arrebatado, un corazón de carne fue puesto, y ahora obediencia voluntaria el pueblo le rinde, hermano. Hay algo aquí
importante, o si crees ser hermano, si para ti es tan pesado y de tanta carga, no digo que a veces sea difícil, sino que es pesado y con tanta carga adorar a Dios, dejar de mentir. No, tú quisieras poder hacerlo, dejar de deleitarte en las cosas del mundo. Si para ti es pesado, debes examinar tu corazón, porque según Ezequiel, el pueblo se deleitaría en esto. Una vez más, no digo que a veces no sea difícil, no digo que a veces sea pesado, pero cuando hay tanta pesadez en tu corazón, para disponer a tu corazón a orar, para disponer a tu corazón y obedecer la ley de Dios, debes examinar. Yo sé, a veces la carne pelea, yo sé que a veces eso pasa, pero si es la descripción de tu vida cristiana, pesadez, 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 para obedecer al Rey, pues debes examinarte. El Evangelio, otra gracia que el Evangelio desprende de sí mismo, es que nosotros nos volvimos enemigos del Rey. Pero con la predicación del Evangelio que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado, ahora no somos extranjeros a este reino, sino ciudadanos de este Rey. Y ahora el creyente pregunta: ¿qué el Rey demanda para poder obedecer? También hemos confirmado y visto en la propia Escritura que Cristo enseñó en el Sermón del Monte la conducta, hermanos. En el Sermón del Monte la ley está siendo confirmada como el estándar que los creyentes deben tener. Y se dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. No es que Cristo esté diciendo: lo que Moisés dijo no es tan bueno, yo os digo esto. No, está diciendo: la interpretación que los doctores de la ley de este tiempo han hecho de la santa ley de Dios es errónea. Lo que Moisés decía y lo que yo os digo, siendo el legislador, siendo el Rey, es esto. Ya hemos visto que los apóstoles siguieron el mismo ejemplo, diciendo en Romanos 13, que no debiendo nada a nadie, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Evangelio, por la predicación del apóstol Pablo, incita a obedecer la ley de Dios. Pablo dice que no está sin ley, sino bajo la ley de Dios, que es la ley de Cristo. Hermanos, algunas de estas cosas ya han sido establecidas en las predicaciones anteriores. Así que quiero enfocarme en las cosas prácticas. Cómo en la vida práctica del creyente, confirma que la ley, como un estándar de conducta, es buena. Fíjate esto, hermano. El Evangelio establece la ley cuando pone en el corazón del creyente un amor único y especial a su Señor y a nadie más. Y ahora prefiere negar sus deseos, que en ocasiones brotan de su cuerpo caído, antes de negar y desobedecer la ley de su Dios. El cristiano, por el Espíritu Santo, recibiendo la gracia del Evangelio, es capacitado para amar a su prójimo y cumplir así la ley de Dios.
Fíjate en esto, hermano. Cuando pecas, el Evangelio confirma que la ley es buena, pues el Espíritu Santo te convence de la maldad y de la desobediencia que has cometido ante tu Dios. El cristiano, por medio del Evangelio, establece la ley cuando, viendo lo que es requerido de Dios, clama por medio de la intercesión del Espíritu Santo, por los méritos de Cristo, que el Padre envíe la gracia para poder obedecer la ley de Dios. ¿Sabes cómo Pablo confirmaba prácticamente que el Evangelio confirma la ley? Cuando dice que el amor de Cristo lo constriñe, pensando esto: que uno murió por todos y que luego todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí. Hermano, quiero que vayamos brevemente de cómo el Evangelio establece la ley cuando somos capacitados para obedecer cada mandamiento de la ley de Dios que nos ha sido dado. El Evangelio nos capacita y nos guía a no tener dioses ajenos. Cuando en primer lugar, hermano, muestra los dioses que hay en nuestro corazón, los dioses que hemos erigido, aquellos que hemos dicho: tú me darás mi gozo, tú me darás mi paz, tú me darás mi reposo, tú me darás lo que necesito. Pero por el Evangelio, el corazón del creyente es capacitado para destruir todos estos ídolos que son erigidos en el corazón del creyente, y nos capacita para pensar en Él, para meditar en Él, para deleitarnos en Él, para honrar a Dios, para adorarlo, para regocijarnos. Somos capacitados para adorarlo, somos capacitados para servirlo. ¿Y sabes por qué somos capacitados a esto? Por las gracias del Evangelio. Hermano, ¿quieres obedecer la ley de Dios? Confirma la ley de Dios por medio del Evangelio. Cuando clamas que el Espíritu te ayude, oh hermanos, que la ley sea continuamente una meditación en nuestro corazón. Nos quita las imágenes de nuestro corazón y nos muestra a Cristo, quien es la imagen misma del Padre. Cuando el corazón dado a los ídolos pide ver algo, el Evangelio muestra al único Dios verdadero y a Jesucristo que fue enviado. El Evangelio nos ilumina para ver con los ojos espirituales al Dios que deseamos. El Evangelio pone en nuestros corazones el temor de no blasfemar a Dios. Y hermanos, no solo de no blasfemarlo, sino de que otros no los blasfemen por nuestro comportamiento. No es simplemente evitar que nuestra boca y mente diga algo contra Dios, sino es la preocupación de testificar que somos hijos del Rey, que nuestro Padre es el Padre de las luces y que nuestras buenas obras lo reflejen. ¿Sabes cómo es posible esto? Simplemente por las gracias del Evangelio, simplemente por ellas. Nos hace desear este santo día en el que podemos congregarnos con el fin específico de escucharle, con el fin específico de cantarle, con el fin específico de conocerle, con el fin específico de amar a nuestros hermanos conociéndole a Él, con el fin específico de rendirnos, de ser recordados de su grande obra. Y así cumplimos el cuarto mandamiento, cuando nos deleitamos, cuando no es simplemente que rasgamos nuestro cuerpo de afuera, haciendo el esfuerzo de levantarnos temprano, sino cuando nuestro corazón es rasgado por los medios de gracia que Él pone en este lugar. Hermanos, una manera de cumplir la ley de Dios en cuanto al día del Señor es orando y pidiendo.
Que Él hable a tu corazón. Que no importa el canto, hable a tu corazón. Que cualquiera que fuese la lectura, tu corazón te deleite. Que con aquel que puedas platicar, tu corazón se establezca y fortalezca. Nos da la gracia para honrar a nuestros padres, no solo externamente, sino de corazón. Nos da la gracia, no solo para no matar, sino para quitar de nuestro corazón el odio a nuestro prójimo. Sí, hermanos, el Evangelio nos capacita para amar a nuestros hermanos, para perdonar las ofensas de nuestros hermanos, para que en esta comunidad de cristianos el corazón pueda ser... Cualquier problema en el corazón pueda ser disuelto, que no haya nada en contra de nuestro prójimo, que no haya nada, sino que pensemos cómo agradarle a Él. Hay el mismo perdón de 7 veces 7 para lo que fue dicho a Pedro. Hermanos, el corazón del creyente no es simplemente capacitado para no matar con un cuchillo, sino guardar su corazón de la amargura. Esta es la comunidad del Evangelio, aquella que obedece la santa ley de Dios. La ley es confirmada cuando las gracias que del Evangelio hay fluyen. Nos da la gracia, no solo para no cometer adulterio con nuestro cuerpo, sino para guardar nuestro corazón. Para guardar nuestro corazón cuando estás enfrente del televisor, cuando estás enfrente del computador. Para guardar tu corazón de pensar algo en contra de una hermana. Hermana, el Evangelio te da la gracia para no hacer caer a tu hermano. Para vestirte modestamente. El Evangelio pone en tu corazón el deseo de decir: Dios, como tú quieras yo me visto. A ti es a quien voy a agradar y no voy a tratar de alcanzar las miradas de los hombres. Tu mirada, Señor, si tú te complaces en mi vestido, yo me complazco con lo que te agrada. Esa es la ley de Dios. No solo te da para no fornicar con alguien físicamente, sino para guardarte de cualquier impureza del corazón. ¿O estás luchando con algo así? Clama por las gracias del Evangelio, porque el Evangelio dice que esta ley es justa. Oh, hermanos, y que digamos como Job: hagamos pacto, no simplemente con nuestros esfuerzos, hagamos pacto por las gracias que recibimos del Evangelio, para no mirar a una virgen. Nos da la gracia no solo para no hurtar, más bien para trabajar y dar a los que tienen necesidad. Nos da la gracia para dar nuestros dones, todos nuestros dones. Porque una vez, teniendo ídolos en nuestro corazón, decíamos al madero: tú eres mi Señor, tú me has dado estos bienes. Pero habiendo sido regenerados, el corazón dice: de ti proviene todo. Cualquier moneda, cualquier billete, cualquier posesión, cualquier don, cualquier respiro es para ti, oh Señor. Pondré no solo no robaré, pondré mis bienes para el mayor y más grande don que el hombre pueda recibir. Como los ángeles cantaban: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. Benditos los pies de los que anuncian las paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nos da la gracia no solo para no dar falso testimonio de nuestro prójimo, sino para pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Nos da la gracia para cuando vemos la debilidad del hermano, no jactarnos de nuestra superioridad, sino poder servir a nuestro hermano para que él pueda caminar. El Evangelio no solo nos da la gracia para no codiciar, sino para estar contentos con lo que tenemos. Además, hermanos, cuando fallamos en cualquiera de estas cosas, el Evangelio te da la gracia para arrepentirte. Sabes, no creas que el arrepentimiento es algo natural, es don de Dios que puedas ver tu maldad. Te da la gracia para arrepentirte en cualquiera de sus mandamientos que quebrantamos. Su espíritu te fortalece, su amor te lo da para consolarte, te recuerda a su Hijo para ya no condenarte. Su ánimo es levantado por el Evangelio, su temor le restringe de seguir haciendo el mal, y la gracia revelada en el Evangelio lo obliga a obedecer mejor. Las benditas gracias del Evangelio confirman que la ley es buena, que la ley es justa, que la ley es deseable. Como dice el apóstol Pablo, luego por la fe invalidamos las promesas, la ley, en ninguna manera, sino que la confirmamos. ¿Por la fe invalidamos la ley? Absolutamente no. ¿Por creer el Evangelio abrogamos la ley? Claro que no. Yo confirmo que la ley con Adán fue buena, fue justa, y que solo aquel que cumpliese la ley perfectamente, el pacto de obras en Cristo Jesús, puede darme vida eterna. Hermano, medita en la ley de Dios. Adopta aquella práctica antigua de examinar durante la semana, los más días que puedas, constantemente tu corazón a la luz de la ley de Dios. Ahora, algunos dirán, yo voy más allá que eso. Yo voy más allá de la ley de Dios. Yo te diría, ¿en verdad has meditado en la ley de Dios? Mira lo que el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 104, habla de las cosas que son exigidas tan solo en el primer mandamiento, y te recomiendo este documento. Lo puedes encontrar libre en el internet. Dice así: ¿cuáles son los deberes exigidos en el primer mandamiento? Los deberes exigidos en el primer mandamiento son el que conozcamos y confesamos que Dios es el único Dios verdadero y que Él es nuestro, y que conforme a esto le adoremos y glorifiquemos, pensando, meditando en Él, recordándole, teniendo en Él la más alta estima, honrándole, adorándole, eligiéndole y amándole, deseándole, temiéndole, creyendo, confiando, esperando, deleitándose y regocijándose en Él, siendo celoso por Él, invocándole, dando toda alabanza a Él y acción de gracias a Él, prestándole toda obediencia y sumisión con todo nuestro ser, siendo cuidadosos en todas las cosas que a Él le agradan, entristeciéndonos cuando hacemos algo que le ofende y andando en Él con toda humildad. Bueno, esas son las cosas que son requeridas. Ahora viene una lista un poquito más grande. Dice la pregunta 105 del mismo catecismo: ¿cuáles pecados prohíbe el primer mandamiento? Los pecados prohibidos en el primer mandamiento son el ateísmo, esto es, negar a Dios, la idolatría o el tener o adorar muchos dioses o algún
o alguno otro como el Dios verdadero. El no tenerlo ni confesarlo como Dios y como el nuestro, la omisión o negligencia en alguna cosa debida a Él y requerida en este mandamiento, la ignorancia, el olvido de Dios, las falsas apreciaciones, las opiniones erróneas, pensamientos indignos y malvados con respecto a Él, investigaciones curiosas y atrevidas en cuanto a sus secretos, toda impiedad, odio a Dios, amor a sí mismo, egoísmo y todos los demás estados desordenados e inmoderados de nuestra mente, voluntad o afectos sobre otras cosas que son erróneas. Usar medios ilícitos y confiar en los lícitos en vez de Dios. Goces y delicias carnales, un celo corrompido, ciego e indiscreto, tibieza y frialdad en las cosas de Dios, alejarnos y apostatar de Dios, orar o dar algún culto religioso a los santos ángeles o alguna otra criatura, todo pacto o consulta con el diablo y seguir sus sugestiones, hacer a los hombres señores de nuestra fe y conciencia, menosprecio y desdén a Dios y a sus mandamientos. Resistiendo o estableciendo a su espíritu, descontento o impaciencia por sus disposiciones, acusándole de la locura por los males que nos manda, acusándole de hacernos mal cuando nos manda algo. Atribuir la alabanza de algo bueno que seamos, tengamos o hagamos, o a la fortuna, o a los ídolos, o a nosotros mismos, o a alguna otra criatura. Y creo que hay más de 100 versículos quizá para meditar en ellos. Ok, has ido más allá de la ley, eres más espiritual que la ley. Pues Cristo obedeció la ley y jamás creo que alcance su espiritualidad. Algunos creen que ellos obedecen el mandamiento de tomar la cruz. La pregunta es, ¿no era exigido desde tiempos pasados cuando el mandamiento es expresado de no hacer los ídolos en nuestros corazones, de rendirle plena obediencia a Dios? Quizá esa fue la razón por la que Abraham dejó a su tierra y su parentela. Quizá esa fue la razón por la que los levitas mataron a su compañero por el celo de Jehová. Quizá esa fue la razón por la cual Job resistió firmemente. Quizá esa fue la razón por la que Daniel no se arrodilló. Quizá esa fue la razón por la que sus amigos soportaron la ira del rey. Quizá esa fue la razón por la que David no blasfemó el nombre de Dios al tratar de atacar a Saúl y algunos otros. ¿Dices que no es requerido desde tiempos pasados tomar la cruz? Para todo cristiano, en toda época, aun aquellos antes del Evangelio, esto era requerido, de no amar a su ser más que a Dios. ¿Me estás diciendo entonces que debo obedecer la ley y no el Espíritu? No. Cuando el Espíritu te impulse, hazlo, porque pasa pronto. Pero cuando no lo sientas, hazlo. Dios lo ordena. Y clama y di como el salmista: oh alma mía, si no quisieses bendecir al Señor, yo te digo, alaba a Jehová. Yo te ordeno, alábalo, ríndete, sométete, oh cuerpo miserable. Recuerda a tu Rey, tienes un Señor. Así como la ley prepara el camino para el Evangelio establece la ley como la santa conducta que los creyentes deben mantener. Hermanos, no podemos ir a través de cada pregunta de la confesión de Westminster
Yo les animo a que hagan eso, es una buena práctica, meditarlo a solas, meditarlo y decir como el salmista: cuando me vaya a la noche meditaré en tu ley. Hermano, quiero aclarar algo. Ahora que hemos hablado del establecimiento de la ley, para nada que estamos disminuyendo el Evangelio. Como hemos dicho, cada uno tiene su correcto lugar. Pero te digo, mientras más exaltes el Evangelio, mientras mejor prediques el Evangelio, mientras mejor conozcas el Evangelio, la santa ley de Dios estará siendo establecida continuamente. Mientras más abraces el Evangelio, mientras más medites en él, las gracias del Espíritu seguirán confirmando en tu vida cristiana que esto es justo. Cuando medites en aquel texto de apartarse de fornicación, podrás meditar y decir: Señor, no solo la física, sino todo lo que está implícito en esta realidad sexual. Así que concluyo diciendo que el santo Evangelio, lleno de gracia, los antinomianos nos acusan de ser legalistas y de disminuir la gracia. Hermano, esta es la exaltación de la gracia, aquella que nos capacita para obedecer a Dios. Gracia no es aquella que nos da el perdón y no tiene el poder para cambiar nuestro corazón. La gracia del Evangelio es aquella que te da perdón y te da un nuevo corazón. Así que deleítate como el salmista en la santa ley de Dios, en la mano del mediador. Que el Señor nos ayude.